Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo webinar. Dualiza, una sesión que se enmarca dentro del programa Recursos FP, el entorno digital donde encontraréis estrategias, metodologías, innovaciones pedagógicas y recursos para dar respuesta a todas las necesidades del sector de la formación profesional. Como nuestro objetivo es sacarle el máximo provecho a esta sesión, os vamos a pedir por favor que alejéis el teléfono móvil, todas las redes sociales por una horita y os centréis en lo que vamos a estar haciendo ahora, en conocer lo que van a compartir con nosotros nuestros ponentes. Por supuesto, cuando hagamos la sesión de preguntas, os pediremos nuevamente que uséis vuestros teléfonos para compartir en las redes sociales al final del webinar, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Berta, voy a estar dinamizando la sesión de hoy. Una sesión que tiene como plato fuerte la realidad virtual, que constituye ya el presente de la tecnología y la industria, un sector necesitado de técnicos y donde la formación profesional constituye una herramienta fundamental para su desarrollo. Durante el confinamiento fueron numerosos los centros que incorporaron ya el movimiento Maker para aportar soluciones con las que hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo. Así que en este webinar vamos a conocer las principales herramientas para su fomento, el modo para poder implementarlo y sobre todo casos prácticos de centros que ya lo han hecho. Vienen a contárnoslo que ya están con nosotros Salvador Campo, Josep Moratal y Pablo Ayala, a quien damos la bienvenida. Antes, por eso, dejadme, por favor, que dé la palabra a Cristina Rodríguez, coordinadora de Fundación Bankia, y que también ya nos acompaña. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Fundación Bankia queríamos aprovechar un segundito para entrar a saludaros a todos y agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Muchos de vosotros venís siguiéndonos desde que iniciamos en mayo y la verdad que gracias a vosotros podemos seguir manteniendo vivo este espacio, o sea que muchas gracias. Hoy va a ser el primer día que dedicamos a un fenómeno que ya es un lugar común en los centros de FP, es la realidad virtual y el movimiento Maker. Un movimiento que, como ha comentado Berta, ya hemos visto su gran parte de potencial durante la pandemia, gracias al trabajo y al conocimiento de docentes y estudiantes de FP de centros de toda España que se volcaron en la fabricación de material sanitario con impresoras 3D para ayudar a frenar el COVID. Muchos de estos centros fueron, por ejemplo, el Picofrentes de Soria, el Vasco de la Zarza en Ávila, Aguas Nuevas en Albacete, Tomás y Valiente, Puerta Bonita en Madrid o el Esperides de Cartagena. Estos centros ya hemos tenido la oportunidad, además, previamente de conocerlos porque participaban en nuestra convocatoria Dualiza y habíamos visto su capacidad de innovación y de impulsar proyectos. Pero sí que es verdad que fue en ese momento cuando tuvieron que llevarlo a entorno real y ahí vimos el verdadero potencial de la fortaleza de la formación profesional. Ese podemos decir que ha sido el momento en el que la gran mayoría visualizó pues eso, el gran potencial que tiene el movimiento Maker y la realidad virtual. Y hoy queremos ver hasta dónde se puede llegar, queremos conocerlo un poquito más de cerca y ver qué posibilidades tiene en los procesos de aprendizaje donde cada día está más presente. En cierto modo, el webinar que os traemos hoy es un webinar para mirar al futuro con ilusión, que nos hace a todos mucha falta. Y como no hay futuro sin educación, no hemos encontrado mejores aliados que nuestros ponentes que tenemos hoy aquí y, por supuesto, vosotros para disfrutar de este espacio. Muchas gracias y que tengáis todos una buena tarde. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias de nuevo. Pues empezamos ya con el webinar. Salvador, Josep y Pablo, bienvenidos de nuevo. Es un placer teneros esta tarde con nosotros, así que cuando queráis vamos a empezar primero con Salvador y Josep, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con Salvador. Comparto. Perfecto. Muy bien. Cuando queráis. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Josep Moratal, soy el responsable de la unidad de innovación de la Dirección General de FP, concretamente de la Subdirección de Programas y Proyectos, y hoy nos han traído aquí para hablaros del movimiento Maker.
Pero antes de empezar a hablar o de plantear cuestiones sobre este tema, queríamos primero lanzaros una pregunta. Una pregunta sobre cuál es el elemento que pensáis vosotros que es el más importante en un aula maker. Para esto ahora Salva os explicará un poquito cómo responder a esta pregunta. Hola, muy buenas. Yo soy Salvador Campo, soy coordinador de NovaFP y ayudaré a Moratal a explicaros todo esto. Mirad, el Mentimeter es muy facilito, seguramente que todo el mundo lo conoce, menti.com y ponéis el código que aparece aquí. Y si no, con el código QR que sale en la pantalla, en la presentación, eso os llevará directamente a la aplicación para poder responder a lo que comentaba José. Mientras vais respondiendo a la pregunta y vais entrando en el Mentimeter, ¿de acuerdo? Antes de que nosotros empezamos a hablar, querríamos poneros un vídeo sobre las 24 horas que ahora Berta nos ayudará para que lo podáis escuchar y podáis ver un poquito a los protagonistas de este evento que organizamos alrededor del movimiento Maker. Ahora enseguida veréis que nos ponen el vídeo y podremos escuchar y ver un poquito imágenes que yo creo que os ayudarán mucho y os darán pistas sobre la pregunta. Fundación Bankia por la Fundación Dual, junto al Departamento de Educación, acordamos impulsar este evento, las 24 horas de innovación Barcelona Dualitza Bankia, para acercar principalmente el mundo del trabajo, el mundo de les empreses, al mundo educatiu. Fem les 24 hores perquè el que volem és donar visibilitat una mica al que ja es fa als centres, per demostrar que l'FP té molt a dir en la societat. Les 24 hores és una oportunitat perquè els alumnes puguin resoldre reptes proposades per empreses i així les empreses descobrir d'una manera alternativa talent que està en els cicles formatius. Els alumnes han seleccionat els reptes que han presentat les empreses, s'han posat en la fase d'ideació per trobar exactament quina podia ser la millor solució i en aquests moments ens estem apropant ja a l'apartat de primers prototipus per veure si aquelles idees que han tingut i estan treballant s'ajusten a lo que realment demana l'empresa per proposar-ho com a una solució. És una idea fantàstica per als alumnes per ampliar la motivació que ja tenen de per si. Que passin per totes les fases emocionals que té desenvolupar un projecte, una idea, que interactuen amb persones que no es coneixen. N'hi ha que ressaltar el potencial i el talent de l'alumnat. Nosaltres estem per reforçar aquest talent i per intentar treure el millor de cada un d'ells. Estar aquí, sincerament, em sembla una gran oportunitat per poder promocionar FP. Molt interessant, tant per treballar en equip com per tindre idees innovadores. Et dona visibilitat en el món laboral, et dona visibilitat envers les empreses. M'ha agradat molt la convivència, les ganes de tots els participants a fer el repte, voler acabar-lo i fer-lo bé. No son 24 horas solo innovando, sino también divirtiéndonos y mejorando. Contentas i molt cansades. Cansades, però valen la pena. O sigui, no només per lo que et venen d'innovar, de treure, sinó per la gent també. M'ha semblat apassionant veure, medir-me, superar-me, trobar altra gent amb les mateixes inquietuds que jo i poder veure de què som capaços en 24 hores. Partim d'una base que és mòbil i d'una subjecció superior on es recolza l'envàs. Pero eso no es tarea fácil. Para eso les presentamos esta propuesta. NOA avisará todos los días a las 3 de la tarde a Jaime que tiene que tomar la medicación. Esta gente se nos está durmiendo. Vámonos ya por el plato fuerte, por favor. Bueno, pues la verdad es que es algo francamente emocionado. He visto mucho compromiso, mucha ilusión y mucho trabajo por parte de los alumnos que han participado en los equipos. 24 horas! La FP és la millor resposta als desafiaments de les empreses.
Bueno, como supongo ya habéis visto el vídeo un poco, yo creo que os ha dado alguna pista sobre las cuestiones la cuestión que os planteábamos. Y ahora un poquito a ver si podemos ver qué es las principales ideas que han ido surgiendo. No sé si podéis ver mi pantalla ahora. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, pues ha sido divertido porque la primera palabra que salía al principio bien grande era la impresora 3D. Y poco a poco han ido surgiendo otras como innovación, creatividad y finalmente hay una que destaca ahora mismo. ¿Cuál es, José? Fijaos que la palabra que destaca es precisamente esta, la motivación, ¿vale? Y esto querríamos poner hincapié en este motivo porque si no hay motivación, si yo no tengo un alumnado motivado, con ganas de aprender, lo que tengo es un aula maker que en realidad lo que es un trastero con equipos a lo mejor muy buenos, pero sigue siendo un trastero. Es decir, un cuarto con equipos. Es importantísimo que tengamos la motivación. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos motivar al alumnado? Pues básicamente nosotros hemos visto que hay dos cosas que hay que hacer para conseguir esto. Uno, introducir en lo que es las aulas las metodologías activas, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos. Introducir además también lo que son procesos de metodologías activas o de innovación, como es el Design Thinking, el Scrum, el Lean Startup, y además sistematizarlas en los centros. Y por último, una cosa también muy importante son los eventos que despiertan el interés y la motivación del alumnado. Y de esto yo creo que podemos hablar. Sí, de estos eventos, digamos que desde el Departamento de Educación de Cataluña hemos diseñado 3 eventos diferentes, que es una especie como de itinerario y todos ellos tienen algo en común, que es el tema del Design Thinking. ¿De acuerdo? Así que os queremos presentar un poquito lo que es el Design Thinking, ver que al principio hay unas fases, hay unas etapas de empatización, de definición, ¿no? Junto con el cliente, y después ya se pasa a lo que sería la ideación, finalmente un prototipado, y como podéis ver siempre hay unas flechas hacia detrás, porque lo que se intenta es siempre ir iterando para probar junto con el usuario final si realmente son válidas esas ideas que tú has pensado, ¿no? Y finalmente, después del prototipado y de testearlo, implementar ya lo que sería la versión final. Pues el primer de estos 3 eventos, el primero sería el FP Challenge, ¿verdad, José? Sí, el FP Challenge es una pequeña hackathon que además se organiza entre básicamente 5 centros que ponen a disposición 10 alumnos cada uno, por tanto nos encontramos con 50 alumnos que forman equipos multidisciplinares y que resuelven un reto que se lanza. Y esto se realiza en una mañana. Es decir, es muy rápido de hacer y básicamente aquí el énfasis o el punto fuerte es la ideación o la creatividad. Si después alguno de vosotros tiene interés por este evento, de cómo hacerlo en su centro, esto nosotros nos podéis escribir y os lo diríamos. Después, el año pasado hicimos por primera vez el Maker Fest. En vez de estar centrado en la ideación, esta vez estaba basado en el prototipado, ¿de acuerdo? 150 alumnos de todos los centros de Cataluña, eran unos 70 centros más o menos que estaban participando. Y aquí podéis ver unas pequeñas imágenes de lo que fue pasando. Y como podéis ver, ahí lo que se trataba era el soft prototype. Ya lo hablaremos un poquito luego, pero sería como ese prototipado previo de cartulina, cartón, de pintura, tijera, acero, ¿de acuerdo? Para testear, para poder tangibilizar esa idea que los alumnos, ¿no?, han tenido en el proceso. Después del Maker Fest se hizo las 24 horas de innovación. También era la primera edición que se hacía el año pasado. Ahí se hizo la selección de 200 alumnos de toda Cataluña, unos 80 centros, y durante 24 horas tuvieron que resolver 24 retos propuestos por 24 empresas, ¿de acuerdo? En 24 equipos. Y fue un resultado como espectacular. O sea, de hecho, todas las empresas querían llevar a cabo todas las ideas que se expusieron. Al principio, pues lo que hicimos fue un poco explicar los retos, salieron corriendo a hacerse los grupos y a partir de ahí aplicamos Design Thinking. Al final, ¿no?, una presentación delante del jurado y después, pues, la entrega de premios a los más destacados. Aquí podéis ver, ¿no?, un poquito lo que fue pasando
Y bueno, no sé, yo todavía cuando he visto el vídeo también se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Me acuerdo toda esta gente sentada en las sillas y me acuerdo, José, que ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, la verdad es que llevábamos ya más de 48 horas sin dormir y después de ver allí a todos los alumnos pues sentados esperando un poco los resultados, lo que se veía era un mar de creatividad y de talento, lo que veíamos allí. Sí, sí, espectacular. Bueno, y nada, compartir con vosotros un poco lo que nosotros pensamos que fueron los pilares, aquellas las razones principales con las que creemos y que es muy interesante compartir del éxito, por qué funcionó tan bien. Hicimos una guía de participación, todo el mundo sabía qué hacer en todo momento. Hicimos también formaciones previas para el alumnado y el profesorado, pero durante el evento también, para centrar siempre al alumnado a poder realizar todas esas tareas que tenían que hacer, con un horario muy concreto. Sabían en todo momento dónde tenían que estar, qué es lo que deberían estar haciendo. Y muy importante, los 24 shakers. Tuvimos un shaker por cada grupo que lo estuvo acompañando de principio a fin sin parar. Fue absolutamente increíble. Y otra cosa a destacar muy importante son los roles. Dar esa posibilidad, ¿no?, a todos los alumnos a tener ese protagonismo, ¿no?, y un rol en el equipo. Eso ayudó muchísimo a tirar para adelante todo este proceso creativo. Y bueno, este año queríamos continuar con lo mismo, ¿no?, pero algo pasó. El COVID se nos lo llevó todo, la presencialidad fue en plan, pues bueno, ya lo sabéis, no hace falta hablar de la catástrofe que esto ha supuesto, pero bueno, sí que hay cosas que nos quedamos, que pensamos y que hemos aprendido de todo esto. Y nos hemos dado cuenta que hay dos herramientas que son muy interesantes y que son las herramientas colaborativas. Además, ya veréis que forma parte del ánima del maker. Por lo tanto, estas herramientas colaborativas nos ayudaron a poder tirar para adelante todos los eventos. Y no sé si, Berta, podrías poner el vídeo donde podréis ver un poquito lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos el Maker Fest, pero virtual. Ahora mismo. Veréis que el vídeo está en catalán, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Por tanto, que no os preocupe no entender lo que dice. Makerfest. Et convidem a viure una experiència única i en xarxa. Un esdeveniment on aprendràs a utilitzar el prototipatge a través de la metodologia del Design Thinking. Realitzaràs un viatge que et permetrà convertir reptes en solucions tangibles i validar de manera constant a prop de les persones. Ho faràs amb noves eines digitals per posar la teva imaginació a treballar i aprofitar el potencial creatiu que totes les persones tenen, siguin on siguin. Un espai virtual dinàmic i àgil per dissenyar en equip nous productes i projectes que resolen problemes importants, per crear solucions reals més conscients i amb un impacte social positiu. No t'ho pensis. Participa, cocrea, prototipa. Entra a la primera convocatòria de selecció i emporta't una nova manera de treballar que podràs aplicar en els teus futurs projectes. Estàs a punt? Ens trobem el 2 de febrer al Makerfest. Inscriu-te. Muchas gracias, Berta, por pasar el vídeo. No sé si puedes... A ver, retomamos. Creo que ya estoy... Vale, perfecto. Bueno, pues en el vídeo habéis podido ver un poquito de cómo era, ¿no?, este evento virtual. Eran unas 8 horas de participación, 150 alumnos, los dividimos en 15 equipos y cada 5 equipos trabajaban un reto social sacado de los EDS, ¿no?, de la Agenda de 2030. Al final estaban unos 70 centros participando y hicimos mucha formación. Porque esto es muy importante, ¿no? Habían 70 shakers que nos ayudaron, 2 por cada uno de los equipos, que nos ayudaron a llevar todo esto a cabo y lo más interesante que estos shakers, todo esto se lo llevan al aula, ¿no?, a sus centros. Y ahí es donde pasa el efecto dominó. Muy brevemente, cuando estamos hablando de estas herramientas colaborativas, os queríamos
compartir con vosotros un poquito por encima lo que es el tablero, ese tablero donde todo el mundo, todos los alumnos están entrando y trabajando colaborativamente. Aquí podéis ver el doble diamante del Design Thinking, en el cual hay las etapas de divergencia, convergencia, primero de exploración y después ya más de ideación. Y dejarnos, mostraros una fase de ellas para que veáis un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Todo esto durante todas estas horas que están conectados, obviamente, a través de herramientas como Zoom o Google Meet, etcétera, y este tablero, los alumnos iban poniendo, por ejemplo, aquí, tenían que dar ideas para solucionar el reto según, por ejemplo, tecnología, que son los post-its amarillos, productos, post-its azules, y rosas eran los post-its sobre eventos para poder solucionar este reto. Los que más les gustaban los llevaban a estas tres pantallitas que veis aquí en el medio, y estas herramientas, una de las cosas que te dan y que es muy potente es la votación, para que así, en muy poco tiempo, se pueden visualizar cuáles son las ideas que están gustando más y llevarlas a esta diana donde ordenadamente podrían hablar y podrían definir y concretar cuál es, ¿no?, la idea que querían prototipar. Y para prototipar, en ese momento lo que nosotros les dimos estas 4 herramientas, el Marvel, que es un aplicativo para poder hacer prototipos de web y de apps y cosas de estas, el Tinkercad, que es muy fácil a través de la web para poder hacer diseño 3D. Y la misma aplicación, el Mural o Miro, puede servir para poder prototipar, ahora lo veremos, y el Google Slides, porque obviamente también un prototipo podría ser un panfleto publicitario para validar todo eso que tú quieres saber y que has supuesto que al cliente le puede interesar. Hay muchos prototipos que empiezan únicamente con un testeo así, ¿no?, con el usuario. Y aquí podéis ver un poco cómo sería el prototipo, el Mural o el Miro, ¿no?, usado también como para una herramienta para prototipar, que todo el mundo puede ir colaborando y haciendo todas estas pantallas. Y nada, deciros que próximamente vamos a tener las 24 horas, ya todo está en marcha para que el 15 de abril hagamos la versión online, va a ser la primera vez que ha de hacer 24 horas totalmente virtual y aprender a prototipar de esa manera también. Así que estáis todos invitados porque también lo que vamos a hacer es hacer una retransmisión en directo de lo que esté pasando durante esas 24 horas. Nos parece muy interesante, como decía José al principio también, que todas estas herramientas, pensar que al final es el profesorado se las lleva y el alumnado se las llevan a los centros y se produce el efecto dominó. El efecto dominó donde realmente ahí empieza, ¿no?, la motivación en el día a día del centro, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco lo que sería, ¿no?, sí, volver al aula, ¿no? Sí, básicamente, perdona, Salva, que te he pisado. Básicamente deciros que un poquito el maker al final, ¿qué es un maker o qué diferencia tiene con un artesano? Básicamente un maker utiliza herramientas digitales, además utiliza herramientas digitales de trabajo colaborativo y además puede producir a pequeña escala, podría hacer perfectamente un encargo a una fábrica de China y esta le procedería una serie de que la haya fabricado. Fijaos que además esto, ¿qué tiene que ver con la FP? Si nos fijamos, la FP es básicamente competencial y late en el corazón de la FP este modo competencial. ¿Qué es lo que le faltaba un poquito a la FP? Le faltaba ese trabajo colaborativo, que es lo que está pasando ahora, lo que hemos estado viendo con los ejemplos que nos ponía al principio Cristina. Y fijaos, si yo tengo que montar un aula maker, si tuviera que hacer este aula maker, ¿qué características tendría o dónde nos hemos fijado nosotros? Nos hemos fijado en cuatro elementos básicos, o en 4 apartados básicos. Uno, ¿en qué filosofía tiene que tener este aula maker? ¿En qué estructura? ¿Qué organización? Y cómo es el prototipado que tenemos que hacer allí. Así que si, por ejemplo, vamos a lo que sería la filosofía, mirar, básicamente un aula maker tiene que despertar las ganas de hacer y de aprender. Ha de ser además un aula que sea accesible e inclusiva, que todo el mundo pueda entrar, que todo el mundo pueda prototipar y hacer. Y, por supuestísimo, es un aula que tiene que estar conectada con otros espacios maker, porque una de las características que hemos dicho del espacio maker es este aprendizaje colaborativo. Fijaos que los Fab Lab
en Barcelona tenemos el Fab Lab número 10 del mundo, hacen formaciones online y colaboran y aprenden entre todos como iguales, ¿de acuerdo? No es este concepto del gremio de artesanos, sino es todos por igual, aprendiendo en horizontal y aprendiendo unos de otros, ¿de acuerdo? En cuanto a la organización, pensamos que es muy interesante e importante tener un responsable, ¿no? Un responsable organizativo y un equipo con roles de formación y asesoramiento, obviamente, ¿de acuerdo? Tiene que estar todo con unos roles muy definidos. Un horario muy concreto que sepan los alumnos, ¿no?, cuándo podrán usar todas esas herramientas y, obviamente, publicitarlo. Además, fijaos que en lo que sería la estructura, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos? El mobiliario tiene que ser flexible, que permita hacer una reunión, prototipar encima, un asesoramiento, es decir, tiene que una movilidad increíble y tiene que ser además un espacio abierto, visible, transparente, donde se vea lo que se está haciendo allí. Porque cuando ves que alguien hace, tú también tienes ganas de hacer. Y por la parte de prototipado, como hemos dicho, habría básicamente dos partes importantes. El soft prototype, que serían todas esas herramientas que primero tienes que tocar esas antes de tocar cualquier impresora 3D. Es decir, la cartulina, el cartón, las pinturas, todo esto se tiene que usar antes de poner nada en cualquier máquina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después estaría ya la parte del hard prototype, ¿no? El que es un poquito más definitivo, el que el cliente, ¿no?, el usuario final, le puede ver un poquito más cómo será la realidad. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? De manera digital, usando aplicativos como Marvel y Miro, que hemos visto, ¿no?, que puedes ver ahí, ¿no?, un poquito la propuesta. Tinkercad es el aplicativo que se usa sobre todo para el tema de la impresión 3D. Y como físico, pues tenemos las impresoras 3D, el escáner para poder, digamos, leer, ¿no?, un objeto que ya hay en la realidad, poderlo digitalizar, modificarlo e imprimirlo, o poner la pieza que falta, etcétera. Tornos, viniladoras, se pueden imprimir circuitos, ¿no?, etcétera. Y después también otra parte muy importante serían todos los materiales de Internet of Things, ¿vale? Arduinos, Raspberry Pi, sensores, todo esto es muy interesante unirlo en el mundo maker, porque si no estamos dejando una pata muy importante. Bueno, daros las gracias por escuchar esta charla y también si tenéis cualquier duda, aquí tenéis nuestro correo, ¿de acuerdo? Es el correo de la unidad y cualquiera de nuestros técnicos respondería a las preguntas que podáis plantearnos o a las propuestas que nos queráis hacer y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Josep y Salvador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este movimiento Maker. ¿Sí? Os pedimos que os esperéis también porque también hay muchísimas preguntas que nuestros profesores que están aquí conectados van a querer haceros, así que al final cuando acabemos la ponencia os haremos estas preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a dar paso ahora a Pablo también, que vemos que ya está preparado, así que Pablo, cuando quieras, esperamos también para conocer la realidad virtual. Sí, voy a compartir la pantalla, ya se debería estar bien. Perfecto, ya lo vemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, gracias a la invitación por parte de Fundación Bankia. Y bueno, y felicitar por la presentación a Josep y a Salvador, me ha encantado el tema este de los eventos tan potentes que organizáis. Impresionante, la verdad. Bueno, pues voy a empezar presentándome. Yo soy Pablo Ayala, soy el fundador y CEO de la empresa Innovae. Y bueno, somos una empresa que nos hemos hecho muy frikis de estas tecnologías de la realidad virtual, la realidad aumentada, y llevamos ya unos cuantos años, cerca de 10 años, aplicándolas específicamente en el mundo de la industria 4.0. Entonces, bueno, hoy me gustaría como objetivo en esta charla, pues que se entendiesen mejor estas tecnologías, sobre todo la parte de realidad virtual para la formación, obviamente, que es un poco el objetivo de hoy. Y para ello, bueno, pues haré un pequeño recorrido por cómo funcionan, de qué manera se están aplicando. También me gustaría presentaros algunos casos de referencia, tanto en el mundo industrial como en el mundo educativo. Y bueno, luego quizás presentar algunas claves de qué se puede hacer para facilitar su incorporación en el mundo de la formación profesional. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿No? Una pequeña introducción sobre nosotros.
Las principales aplicaciones que tiene realidad aumentada y realidad virtual en el mundo industrial más o menos componen estas 4 áreas. La primera de ellas, que es una de las tradicionales, digamos, sería la formación con realidad virtual. La segunda de ellas sería utilizar gafas de realidad aumentada como herramienta de asistencia al mantenimiento para ayudar a una persona que tiene que arreglar una máquina o hacer un mantenimiento preventivo y no sabe cómo hacerlo. La tercera de las áreas sería hacer proyectos a la medida en Industria 4.0 y, por último, bueno, estas tecnologías son muy buenas para visualizar productos, para visualizar un configurador, cosas de este tipo, y se aplican mucho en marketing y ventas. Pero bueno, ¿en qué consiste, ¿no? Aunque son tecnologías que cada vez son más comunes, es más natural saber en qué consisten, sí que me gusta explicar un poco la diferencia, ¿no? Porque a veces no queda demasiado claro. En el caso de la realidad aumentada, siempre se utilizan unas gafas o también puede ser con un móvil, pero digamos que tú ves el mundo real y lo que haces es superponer una capa de información digital a esa vista del mundo real, ¿vale? Para enriquecer la escena, ¿vale? Esa es un poco la clave de la realidad aumentada, el enriquecimiento de una vista real. Por contra, la realidad virtual lo que nos permite es crear un mundo completamente sintético en el cual estamos inmersos en una realidad alternativa en la que se nos propone pues, algún tipo de actividad, ¿no? Esta actividad puede ser obviamente formativa, pero también puede ser de ocio, puede ser incluso en el ámbito de la medicina se están haciendo cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería un poco la diferencia entre ellas dos. La realidad virtual está un poquito más madura porque existe desde hace más tiempo y las gafas, los equipos, pues son más baratos, hay más variedad, incluso, bueno, en las casas, en el hogar, empieza a ser ya incluso bastante habitual encontrar gente que ya tiene sus gafas de realidad virtual. Bueno, y un poco qué está pasando con este sector. Las grandes multinacionales están apostando mucho por él. Entonces, se proyecta un crecimiento muy grande en el uso, tanto en aplicaciones profesionales como en aplicaciones domésticas. Entonces, actualmente se sabe o se piensa que en los próximos 10 años, entre el 2020 y el 2030, el crecimiento anual va a ser del 50%. O sea, cada año va a haber un 50% más del mercado. Y, bueno, los principales factores que están potenciando este crecimiento, esta adopción, son que hay tecnologías que son complementarias a la realidad virtual y a la realidad aumentada y que están alcanzando un grado de madurez muy alto. Pues, por ejemplo, el 5G o, por ejemplo, las interfaces de manejo naturales, poder hablarle a un sistema tecnológico, poder interactuar por medio de gestos, ¿no? Y luego, obviamente, el tema de los precios, ¿no? No es lo mismo tener que gastar 2.000 euros en una gafa que poder tener una gafa de alta calidad por 300 euros. Entonces, claro, todos estos factores lo que están provocando es que en cosa de 10 años el mercado pase de ser de 18 billones americanos a 1.000 billones americanos, ¿vale? Es un crecimiento bastante grande. Y por eso un poco la hipótesis es que vamos a ver poco a poco las gafas, dicho así rápido y mal, hasta en la sopa, ¿no? Va a haber gafas para todo en mucho tipo de entornos. Bien, entonces, vamos a centrarnos ya en la aplicación de la realidad virtual en el mundo de la formación. Bueno, esta es quizá una de las aplicaciones más habituales, incluso yo ya hablaría de una aplicación tradicional, ¿no? de la realidad virtual. Y se ha aplicado con mucho éxito, tanto en empresas como en centros formativos. ¿Para qué? Bueno, pues es muy útil para formar en tareas complejas, para formar en tareas peligrosas, utilizando maquinaria especial. En general, cualquier proceso que sea complejo, que necesite muchas repeticiones para ser memorizado, es susceptible de ser simulado por medio de la realidad virtual. Yo suelo explicarlo con una analogía, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con el mundo de la aviación. Tú, si quieres estudiar para piloto, nadie te monta el primer día en un avión, ¿no? Es un riesgo de locos y un avión vale mucho dinero y hay en riesgo vidas. Pues esto es lo mismo. Los pilotos, el 80% de la formación la hacen en simulador y luego hay una parte que se hace ya pilotando un avión real. Pues esto ahora está al alcance de prácticamente cualquier tarea compleja que se quiere implementar por medio de un simulador de realidad virtual. ¿Y qué ventajas nos ofrece? Bueno, pues en primer lugar, estamos aprendiendo en un entorno que es muy similar, casi igual al entorno real, ¿vale? De manera que estamos aprendiendo por medio de la experiencia. Estamos aprendiendo no viendo algo, sino haciéndolo. Es la manera más efectiva que hay de incorporar o de interiorizar un conocimiento, ¿no? El learning by doing,
Esto hace además que estemos altamente motivados. Yo creo que todos coincidimos en que sin motivación no hay asimilación del conocimiento. Hay que identificarse muy bien con la tarea para poder aprenderla de una manera eficaz, divertida. Nos permite entrenar en situaciones de riesgo en entornos seguros sin tener que correr ningún tipo de riesgo o incluso utilizando en el simulador recursos que no son abundantes, ¿no? Pues, por ejemplo, horas de máquina. Y luego una cosa importante también es que una vez que te pones las gafas, tú gestionas tu ritmo de aprendizaje. Aquí no hay ritmos de grupo ni de clase. Tú vas avanzando a la medida que lo necesitas, repites las veces que lo quieres y esto también te hace sentir una seguridad importante pues, cuando estás aprendiendo un proceso. Bueno, esto no lo digo solo yo, que hay estudios, ¿vale? Hay un estudio muy famoso que se ha lanzado se publicó hace unos meses, de Price Waterhouse, y hablaba de que la formación con realidad virtual, pues al ser tan parecido al aprendizaje real, pues habían medido cuáles eran estas ventajas, ¿no? Algunas de ellas, 4 veces más rápido que entrenar en el aula. Los usuarios 4 veces más enfocados que, por ejemplo, si lo comparas con un usuario que se está formando en un entorno web, en un entorno de e-learning. Y luego, aparte, los alumnos tienen un 275% más de confianza en aplicar lo aprendido y además están más conectados emocionalmente al contenido, ¿no? Todos estos ámbitos, pues muy interesantes para potenciar el aprendizaje de tareas complejas. Bueno, algunas tendencias que se están viendo últimamente, también por el efecto de la pandemia, pues es implementar las formaciones por medio de un instructor remoto. La cuestión es que tú te pones las gafas, puedes estar en la ubicación que sea, puede ser tu casa o puede ser en un aula, pero como no puedes tener demasiadas personas a tu alrededor, esas personas se conectan al mundo virtual por medio de una plataforma centralizada y aparecen como un personaje virtual, como un instructor o como un compañero virtual a tu lado, ¿vale? Esto es algo que en tiempos de pandemia se ha utilizado bastante. Muy importante, los dispositivos portátiles de bajo coste. Hasta hace 1 año y medio, para poder utilizar unas gafas de realidad virtual necesitabas un ordenador portátil, pero ahora ya no es necesario. Ahora tenemos los equipos que se llaman standalone, que tú te compras la gafa por un precio además bastante razonable, en torno a los 280, 300 euros, y ahí lo tienes todo. Tienes el ordenador, tienes la pantalla, tienes wifi, de manera que solo con las gafas, además lo bueno es que tampoco tienen cables, pues ya puedes acceder a esas experiencias formativas. Y luego, pues un poco en relación a la medición de las mejoras en el aprendizaje, todos estos sistemas centralizados también generan unas estadísticas para monitorizar ese aprendizaje, ¿no? Pues que se quede registrado que la cuarta interacción te ha costado hacer algo 5 minutos en vez de 10 minutos, ¿no? Pues todo esto también es algo que se está llevando. Bueno, ¿y qué pasa cuando te pones las gafas, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Típicamente hay 2 maneras de ejecutar un proceso, un aprendizaje en el mundo de la realidad virtual. Inicialmente tendríamos algo que le llamamos el modo tutorial, y en el modo tutorial se asume que tú no sabes nada ni de la realidad virtual y que tampoco sabes nada del proceso en el que te vas a entrenar. Entonces tienes una serie de indicaciones paso por paso y de elementos visuales que se resaltan en la imagen que te van indicando pues, cuál es el siguiente paso o la siguiente etapa que tienes que hacer. Entonces, en el modo tutorial pues te costaría más hacerlo porque tienes que aprender, lo puedes repetir varias veces y en el momento que el alumno ya se siente con la autoridad de evaluarse, pues se pasaría al modo de evaluación. Y en este modo de evaluación ya no habría indicaciones visuales y tendría que repetir, que demostrar que ya sabe hacer el proceso, ¿vale? Este modo de evaluación es el que reporta a los sistemas de medición y al final, pues, esto te permitiría incluso generar un certificado digital de haber podido superar esa formación virtual. Claro, todo esto que os he explicado tiene un encaje muy claro en la formación profesional. Nos permite aumentar el grado de motivación, se puede aprender más rápido y el conocimiento asienta de una manera mucho más sólida. Entonces hay muchas temáticas y muchas tecnologías que son perfectas para ser virtualizadas, ¿no? Todo aquello que tenga una complejidad técnica, cuando haya que formar en cosas que no tenemos en el centro, pues una máquina muy grande, ¿no? O cuando hay que trabajar, imaginaos, con células, con cuerpos vivos, tampoco es fácil poder hacer esas formaciones, ¿no? Entonces ahí todo lo que tiene que ver con la simulación encaja muy bien.
Una de las ventajas actuales, que ya la he introducido antes, sería poder hacerlo tanto en formato presencial como en entorno online, ¿no? Teniendo unas gafas sencillas en casa y pudiéndote conectar a un repositorio general o incluso a un aula virtual con más personas. Muy bien, pues os voy a explicar algunas casuísticas habituales. Aquí en este primer bloque tengo un pequeño vídeo que vamos a ver, que sería la operación de maquinaria. En este bloque vamos a ver 3 ejemplos. El primero es de un centro de formación profesional del IMH, el Instituto de Máquina y Herramienta, de aquí del País Vasco. Luego tenemos un ejemplo también de cliente Mayer y otro de Continental. Vale, la operación de maquinaria, sobre todo en el onboarding inicial, pues es un tema complejo, ¿no? No sabes dónde puedes tocar, no sabes para qué sirven los botones. Entonces, bueno, lo habitual, en este caso estamos viendo una máquina herramienta, pues es hacer virtualizaciones paso por paso que te enseñan el ABC de lo que es una máquina. Pues, por ejemplo, hacer la operación de paro para poder cambiarle un útil, ¿no? En este caso un cabezal o una pieza. También es muy habitual, además de las operaciones de puesta en marcha, las operaciones de mantenimiento, las operaciones de reposición de piezas o de consumibles, ¿no? Aquí lo que estamos viendo ahora es una célula robótica en la que el usuario está accediendo de manera segura. Esto sería una consignación de un espacio peligroso, de un espacio confinado o peligroso, y cuál es la operativa segura o habitual para poder entrar a esta parte, ¿no? Y aquí ya estamos en un ejemplo relacionado con la operación de líneas de producción. Este es el desarrollo, el simulador que se ha hecho para el cliente Continental, en el cual se operan máquinas, se insertan piezas, se configuran interfaces de ordenador para cambiar la receta o la calibración de una máquina. Entonces, bueno, la verdad que este simulador se ha hecho con un grado de detalle muy alto e incluso tareas sencillas como puede ser que hay que pasar la escobita una vez que has terminado la máquina de producir, pues están reflejadas en este simulador. Bueno, otra de las áreas habituales en las que se suele aplicar esto sería el sector eléctrico. Bueno, aquí también os voy a enseñar algunos proyectos ya realizados que tienen muchísimo paralelismo con cosas que estamos viendo, un enorme interés en el mundo de la formación profesional, ¿vale? Entonces, el primero de los ejemplos es un simulador que hemos hecho para Iberdrola. Entonces, está pensado para entrenar a técnicos eléctricos. Esto es una celda de transformación, ¿vale? Aquí hay equipo peligroso, no puedes tocar en cualquier sitio si no sabes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es simular una avería. Entonces, el instructor lo que le propone a los técnicos es que descubran qué es lo que está pasando por medio de la medición de tensiones y demás, y que lo intenten reparar, ¿no? Porque tienen algunas piezas alrededor. Entonces, bueno, se simulaban como 10 diferentes operaciones, 10 diferentes averías para descubrir lo que estaba pasando, algo muy parecido a un escape room del aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo otros ejemplos en los que también se manipulan elementos, dispositivos eléctricos pesados, ¿vale? Estamos viendo centros de transformación, aquí estamos viendo otras celdas también de transformación. Y, bueno, es una de las ventajas que nos da la virtualización es que podemos hacer despieces, podemos hacer vistas interactivas para que se aprenda cómo son las operaciones. Incluso se puede ver el interior de algunas de estas máquinas que ni siquiera los técnicos especializados las han visto nunca porque están al vacío, ¿no? Digamos que no es habitual verlas. Bueno, y otro de las aplicaciones habituales sería la prevención de riesgos laborales. Aquí hemos trabajado también con varias empresas, entre ellas Asepello o Acciona, y bueno, siempre se junta un poco pues cómo se trabaja con una máquina o cómo se trabaja en un proceso, pero hacerlo de una manera segura, ¿no? De la manera que el manual de prevención dice que hay que hacerlo. Entonces aquí nos encontramos todo tipo de soluciones y de aplicaciones relacionadas con la prevención. Esta inicial es la prevención de riesgos en altura. Entonces es muy típico trabajar con arneses y con líneas de vida. Aquí el hombre pues ha caído, se va a matar y se acordará en el futuro de que no tiene que salir al tejado sin arnés. Aquí estamos viendo un ejemplo de un acceso a un espacio confinado en el que hay que bajar con un medidor de gases y hay que hacer otras cosas. Esto sería una simulación de cómo efectuar una evacuación en caso de que haya incendios.
Aquí estamos viendo un tutorial de EPIS, ¿no? Concretamente sobre máquina herramienta y en un taller real. En obra también hemos hecho diferentes cápsulas que te permiten identificar pues, qué no tienes que hacer en una obra, cómo tienes que manejar la maquinaria, pararla si hay gente cerca, ¿vale? Y esto sería, en este último trocito del vídeo, que se ve una muestra de un procedimiento en realidad virtual en el que se mezcla la operación técnica de un centro de depuración de aguas, concretamente es un proceso en el que hay que sacar la bomba para hacer el mantenimiento, y bueno, esto unido a lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, ya que en todo momento se le pide al operario pues, que quite la electricidad, que se ponga la línea de vida y demás. Bien, en este vídeo que os voy a mostrar ahora, lo que os he traído es un caso de éxito en el mundo de la FP. Ha sido un proyecto en colaboración por parte de 3 institutos de formación profesional y que se realizó ya hace un par de años con el apoyo de Dualiza. Entonces, bueno, esto se planteó como un proyecto piloto y, bueno, lo que se proponían eran experiencias virtuales para medir y poner en valor posibles riesgos en espacios de trabajo, ¿vale? Entonces, digamos que había 3 entornos, 3 diferentes casuísticas que se realizaron como parte del proyecto y los 3 centros tenían acceso a los 3, aunque cada uno de ellos pues, hizo una petición específica de uno de esos entornos. Entonces vamos a ver el vídeo. Este primero es una simulación de cómo se debe, bueno, de seguridad y de prevención al bajar a una cloaca, ¿vale? Es un espacio confinado, es un espacio de riesgo, entonces una vez que te encuentras dentro y estás ambientado, pues vas realizando ciertas acciones y respondiendo a algunas cuestiones que te genera la realidad virtual, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto al final deja una estadística, deja una traza y sabes, pues, qué has hecho bien, qué has hecho mal, de manera que lo aprendas y la próxima vez lo puedas hacer de una manera óptima. En este caso es el taller de EPIS. Esto también se ha hecho en una representación virtual de un entorno y a medida que vas eligiendo diferentes ámbitos, diferentes máquinas, pues te va proponiendo las diferentes cuestiones o los diferentes equipamientos con los que te puedes embarcar, con los que te puedes equipar. Pues bueno, al final, para que por medio de la interacción y por medio de la contextualización de esas lecciones, pues lo aprendas de una manera más efectiva, ¿vale? Bueno, ¿y qué resultados ha tenido este proyecto? Bueno, el proyecto por parte de los alumnos ha tenido una muy buena acogida. Hombre, las nuevas tecnologías pues a todo el mundo le gustan, ¿no? Y salir un poco de la rutina pues siempre es algo que se recibe de manera muy positiva. Entonces, tras más de 2 años de su puesta en funcionamiento, bueno, la estadística es que la herramienta la han usado cientos de alumnos y que todavía hoy se están realizando varias sesiones al año utilizando las gafas. Entonces, por parte de los docentes, lo que sí que han podido constatar es que la herramienta, estas herramientas en realidad virtual aportan mucho valor como un complemento a los planes formativos habituales, ¿no? Aunque tampoco se ha llegado a realizar un estudio formal pues, de medir las mejoras que se haya podido generar en el aprendizaje. Digamos que contamos con ese feedback cualitativo más que cuantitativo. Pero bueno, es difícil a veces medir cosas cuando no tienes mediciones previas. Entonces, bueno, sí que intuitivamente pues, los profesores le han otorgado unas mejoras bastante claras. Y la lección que sí que se ha aprendido y un poco lo que nos han transmitido, pues que hubiera sido interesante contar con un número mayor de gafas para poder hacer formaciones simultáneas con un número de alumnos superior, ¿vale? Bueno, y algunas estrategias que nosotros pensamos o que las experiencias vividas nos parece que podrían ser interesantes para implantar la realidad virtual en las aulas. El objetivo, el reto, sería hacer accesible la tecnología de realidad virtual a los centros. Está claro que algunos de los clientes que he mostrado hoy aquí son grandes clientes con departamentos de innovación que pueden hacer inversiones en desarrollos a medida y que un centro de FP pues, quizá no pueda permitirse, ¿no? Ese tipo de inversiones. Pero aún así hay un camino, hay una manera de hacerlo. Entonces, la primera estrategia obvia sería que la unión hace la fuerza, ¿no? Las fortalezas que pueden tener los centros es unirse y que el número de centros
suplan pues, quizás la capacidad de traccionar de manera individual este tipo de proyectos. Entonces, buscando centros con necesidades similares, se puede homogeneizar formaciones en realidad virtual y poder hacer bueno, pues, apuestas en común, ¿no? Otra estrategia interesante y para la cual ya empiezan a existir herramientas sería la de dame las palas y los picos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que hacer el mundo profesional, no tenemos que hacer las empresas todos los contenidos que se puedan necesitar, que se puedan requerir para formarse en un entorno virtual. Existen herramientas que permiten a profesores y alumnos crear sus propios contenidos. No tienen que ser unos contenidos como los de Hollywood, ¿no? Como El Señor de los Anillos, pero pueden tener un gran potencial didáctico. Entonces, esa es una estrategia interesante a la hora de buscar herramientas de realidad virtual para la formación, ¿no? Que tengan un editor, que tengan posibilidades para integrar contenidos creados en el propio centro. Un punto muy importante que yo suelo recomendar y que ahora tenemos varias colaboraciones abiertas para hacer este paso sería conceptualizar el camino. Yo siempre digo que si quieres conseguir algo, lo primero que tienes que hacer es dibujar ese camino, ¿no? Nos gustaría tener realidad virtual en el centro, claro, pero ¿qué realidad virtual? ¿Cuál es la máquina o cuál es el proceso? Hagamos un diseño, hagamos una conceptualización, un documento que describa cuál es esa parte. Una vez que tienes claro cuál es el camino, se pone de manera mucho más favorable el aprovechamiento de oportunidades, ya sea por medio de un sponsor, ya sea por medio de unas ayudas, pero hay que tener claro cuál es el camino y tenerlo bien detallado para que poco a poco se vayan dando, ¿no? Y por último, el foco en la productividad. Muchas veces las tecnologías de realidad virtual y de realidad aumentada se corre el riesgo de caer en el efecto wow, ¿no? Y que te pones la gafa y enseguida parece que eso es un videojuego. Y realmente ese tipo de aproximaciones no son eficaces, no son lo más práctico, ¿no? Entonces, por eso digo que en ocasiones el contenido no tiene que ser lo más visual del mundo, pero sí que tiene que estar muy centrado en potenciar la pedagogía. Bueno, como me ha sobrado tiempo, os voy a enseñar un vídeo de un sistema que tenemos nosotros, que de momento lo estamos aplicando para showrooms, pero ya tenemos varios pilotos abiertos para el mundo de la FP. Esto es una plataforma que se llama InVision y básicamente es un espacio virtual en el que varios usuarios se configuran su avatar y aparecen al lado de elementos tridimensionales. Si veis, este señor ha desplegado un tablet virtual y está insertando modelos 3D. De manera que podemos hacer un diseño en CATIA, podemos hacer un diseño en Solid o en 3D Max y integrarlo en el espacio tridimensional y juntarnos con unos compañeros, juntarnos con profesor o compañeros y explorarlo. Hay una serie de herramientas, ya no solo insertar los 3D, sino que podemos medir, podemos pintar, podemos abrir, o sea, mostrar y ocultar capas, de forma que se pueden compartir diseños, ¿no? Hablábamos antes del aprendizaje basado en retos, basado en proyectos. También está ahora muy sobre la mesa el poder trabajar con otros centros, incluso con otros centros a nivel internacional. Pues esta herramienta está un poco diseñada para resolver esa casuística, ¿no? Tengo que estar con gente remota, tenemos que compartir diseños, tenemos que hacer proyectos todos juntos y como no podemos juntarnos, pues lo hacemos en un entorno virtual. Entonces, esta sería un poco esa vía de la figura de los profesores y los alumnos como creadores de contenidos, alimentando un espacio virtual en el que se produce esa formación colaborativa, esa formación virtual y online. ¿Vale? Aquí estamos viendo a este avatar que está pintando, está midiendo. Claro, hay disciplinas, aquellas en las que se trabaja con sólidos 3D, que son más interesantes, ¿no? Para hacer esto. Pero bueno, básicamente en esta plataforma cada usuario se hace su avatar personalizado, se pueden acceder a diferentes salas virtuales, no solo una sala única, sino que funciona con un sistema de invitaciones. Los profesores pueden moderar, de manera que si alguien pues,
hace algo indebido, pues puede silenciarlo, incluso puede echarlo. Tenemos diferentes herramientas, como he explicado en el vídeo: rotar, escalar, seccionar, pintar en la pizarra, medir espacios de piezas, subir PDFs o vídeos, lanzar preguntas, lanzar test. ¿Vale? Entonces, bueno, creemos que esto puede ser una base, porque es una plataforma relativamente nueva, para contribuir a la virtualización del aula. Bueno, tiene una puesta en marcha sencilla, en fin, tampoco quiero que parezca que estoy vendiendo la plataforma, simplemente me parece interesante, pues, la base tecnológica, que se entienda, para ver como una vía interesante de aplicación de la realidad virtual este tipo de soluciones de trabajo colaborativo virtual, centralizado todo en un cloud y con los protagonistas, creadores de contenidos, que sean los profesores y los alumnos. Pues ya lo tenemos. Eso es lo que había traído para contaros. Muchísimas gracias Pablo también por esta apasionante que nos has contado en primera persona cómo desarrolláis la realidad virtual y todas las aplicaciones, todos sus usos, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Antes de nada, bueno, antes de empezar un poquito con algunas preguntas que tenemos, recordar a todos los participantes, a todos los oyentes, los asistentes que estamos aquí, que a partir de mañana tendréis ya este vídeo y las presentaciones que acabamos de ver colgadas en la página web del programa, por lo que no tengáis miedo, vais a tener allí todo el contenido que hemos visto hoy, sabéis, en recursosfp.com. Vale, ahora sí vamos a ir con algunas de las preguntitas. Os pedimos un poco, bueno, intentar ser lo más concretos posibles para intentar poder responder al máximo de preguntas. Vale, nos preguntaban así en general, ¿qué requisitos necesita un centro para impulsar este tipo de iniciativas? Responda. ¿Para quién? ¿Iniciativas cuáles? Pues no pregunta concretamente, pues así si podemos responder un poquito a ambas de forma concreta. En el caso nuestro es ganas. Muchas ganas, sobre todo. Porque después los recursos salen solos, ¿no? Ganas y organización también, ¿no? Organizarse un poquito y un poquito de investigación, ¿no? ¿Dónde están esos recursos necesarios, ¿no? Para poder llevar a cabo todo esto, y es fácil, es fácil. Bueno, en el caso de la realidad virtual, afortunadamente ahora el acceso a los equipos es bastante económico, entonces eso no es una barrera. Y yo creo que la parte más importante es que dentro del claustro de profesores pues haya un par de innovadores, un par de early adopters que cojan el estandarte de esa innovación y luego, bueno, pues que exploren, investiguen, porque hay muchos recursos gratuitos y hay muchos recursos disponibles que para empezar y para introducirse en esto de la realidad virtual, pues con una apuesta no demasiado grande por su parte pueden andar cierto camino, claro, sí. Bien. Nos preguntan también, hablando de la iniciativa de los eventos que hablabais del movimiento Maker, un poquito, esta financiación de estos eventos tan potentes, ¿de dónde proviene? Sí, y lo enlazo también con otra que pregunta si serían exportables al resto de comunidades nacionales. Sí. La financiación en algunos casos, por ejemplo, la Fundación Bankia ha estado uno de los partners que ha hecho posible, por ejemplo, las 24 horas, ¿no? En cambio, el Maker Fest ha sido un presupuesto gracias a los fondos sociales europeos, pero en cambio, por ejemplo, los campamentos de innovación, los FP Challenge, la financiación es mínima. O sea, los centros, cada uno aportaba, si no recuerdo mal, les poníamos 50 euros, ¿de acuerdo? Y con eso organizaban una hackathon. Y a nivel si sería exportable, pues evidentemente, ¿no? Sí, muy exportable. De hecho, por ejemplo, los FP Challenge o las 24 horas, no, Salva, tú esto lo sabes mejor que yo, se importaron del País Vasco, precisamente. Sí, francés. Exacto. Sí. Y ahora vamos a tener invitados de otra comunidad autónoma, también de un país extranjero también. Y obviamente nosotros, no sé, como que apostamos por la innovación abierta. Así que, por ejemplo, todo el proceso que se hizo en el Maker Fest,
ese design thinking, ese mural, ¿no? Ese tablero que hemos enseñado. Todo esto va a estar consultable y bajable en la página web de Mural, mural.co, que para este evento es el que usamos, y va a estar como un caso de éxito, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo podrá acceder a ese tablero y bajarse. Pero igualmente, tanto en Mural como en Miro también hay un montón de tableros para poder trabajar todos estos procesos de creatividad y de ideación, ¿no? Que es el paso previo a imprimir una idea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos comentan también que si podían repetir las herramientas colaborativas para hacer el tablero. Habla de la ponencia del movimiento Maker. Mira, las dos herramientas que hemos usado para herramientas colaborativas son unas mural.com, no, perdona, mural.co, mural de mural, ¿vale? Y la otra es Miro, bueno, en inglés le llaman Miro, entonces miro.com. Y ahí van a ver, las dos, obviamente, son de pago, pero para temas educativos se pide una licencia que es gratuita. Por eso también nosotros las explicamos, ¿no? Porque realmente para todo el movimiento educativo, para todos los centros, va a ser absolutamente gratuita. Y con todas estas plantillas que hemos dicho. O sea, es bastante interesante todas estas herramientas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Voy con la última que tengo por aquí. Dice, ¿nos podría recomendar, hablando de realidad virtual, alguna aplicación para utilizarla en el aula? Wow, me pillan fuera de juego. ¿Las presentaciones se van a publicar? Sí, van a tener los recursos, sí. Pues lo que haré será pedirle ayuda a mi equipo, que me pasen el nombre de alguna aplicación y publicamos un pequeño listado, ¿vale? Junto con Perfecto. la PPT. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por asistir, por el interés en este contenido que hemos compartido hoy con vosotros. Muchísimas gracias también a Josep, Salvador y Pablo. Gracias por compartir vuestra experiencia y darnos un poquito de luz para afrontar este cambio que esperemos sea una realidad. A todos y todas, comentaros que os esperamos pronto en unos nuevos webinars que ahora mismo os voy a decir, porque esto es súper caliente y súper nuevo, que el próximo lo vamos a tener el día 23, ¿vale? Y la temática también va a ser las competencias educativas para el desarrollo sostenible, cómo abordarlas desde la formación profesional, ¿vale? Así que estas ya mismo vamos a publicarlo en la página web para que sepáis que el próximo 23 vamos a tener una nueva ponencia, ¿vale? Recordad que tenéis muchos recursos, nuevos recursos para poner en práctica en el aula en la web de recursos de fp.com, ¿vale? El canal de YouTube Dualiza Bankia, donde están todos los webinars que hemos hecho hasta el momento, y este mismo va a estar colgado entre hoy y mañana, va a estar publicado allí, así que vais a tener también toda la información. Y os animamos también a suscribiros a este canal para ir recibiendo las notificaciones de las nuevas publicaciones, ¿vale? Deseamos que esta tarde os haya gustado, que hayáis aprendido mucho y ahora sí, esperamos que podáis compartir con nosotros ahora sí os dejamos volver a coger vuestros teléfonos móviles para poder compartir a través de las redes sociales y poder mencionarnos, ¿sí? Entonces, a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, ¿vale? De Dualiza Bankia. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Hasta luego. Adiós.